Dicen que los funerales son para cerrar, para honrar una vida, para la unidad. Pero cuando falleció mi marido, mi hijastra se aseguró de que yo no fuera bienvenida. Me prohibió participar en el funeral, se burló de mí, mientras permanecí a las puertas del cementerio bajo la lluvia, abrazada que a los lirios y a 30 años de recuerdos. ¿Qué es lo que no sabía? Semanas antes de su muerte, mi marido cambió el testamento. Y cuando el abogado lo leyó en voz alta, delante de todas las caras engreídas que me habían rechazado, su sonrisa de satisfacción desapareció. Todo lo que creía suyo no lo era. Lo que ocurrió a continuación dejó a toda la sala en silencio. Antes de volver a entrar, dinos desde dónde nos sintonizas. Escribiré una narración en primera persona, desde la perspectiva de Eleanor, siguiendo tus requisitos. Antes de que se cerraran las puertas, antes de que la lluvia convirtiera mis lirios en algo menos hermoso, antes de que la burla de Lauren resonara como una campana de iglesia, llamando a otros a presenciar mi humillación. Mi vida se medía en pequeñas devociones. Soy Eleanor Whitcomb. Tengo 73 años. Aunque mis manos aún se mueven con la precisión que tenían cuando era costurera en la tienda de mi madre. Después de que Jonathan me propusiera matrimonio, un viudo tranquilo de 52 años frente a los 41 míos, dejé a un lado la aguja y el hilo para enhebrarme en el tejido de su vida. Su primera esposa había sido una fuerza de la naturaleza, dejando grandes habitaciones y una hija que heredó toda su fiereza sin la gracia. Yo había entrado en sus vidas no como sustituta, sino como una cuidadosa reparadora de pequeños desgarros, preparándole las comidas que realmente comía, asistiendo a los actos escolares que Lauren ignoraba, organizando los libros de contabilidad de la casa con una precisión que Jonathan apreciaba. No era guapa como su primera esposa, pero era útil, fiable, el tipo de mujer que se daba cuenta de cuándo había que remendar su camisa favorita o cuándo se le enfriaba el café de la mañana. Durante 30 años, ocupé los márgenes de su éxito, las notas a pie de página de sus logros. Mientras él diseñaba edificios que acaparaban titulares, yo diseñaba un hogar que le hacía feliz. Vi cómo Lauren pasaba de ser una adolescente resentida a una adulta aún más resentida, que convertía mi amabilidad en invisibilidad. Cuando se casó y tuvo a Billy, se me permitió el papel de niñera, nunca de abuela. Cosí colchas que luego donaría sin decírmelo. Horneé tartas de cumpleaños que ella sustituyó por otras de catering. Cada pequeño rechazo me enseñaba a Salix a encogerme más, hasta ser prácticamente transparente en mi propia vida. Empezó a llover cuando estaba ante las puertas de hierro del cementerio de Ocean View. Gotas gruesas que golpeaban las lápidas con el sonido de un aplauso lejano. Mis guantes negros ya estaban húmedos. Los lirios temblaban mientras mis manos se estremecían. No por el frío, sino por darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. Lauren estaba de pie justo dentro de la puerta, con un vestido negro que costaba más que todo mi armario. Su pelo castaño estaba perfecto, a pesar del tiempo. Su maquillaje impecable incluso cuando las lágrimas, reales o fingidas, nunca podría decirlo con ella, corrían por sus mejillas. Detrás de ella, figuras vestidas de negro se movían como piezas de ajedrez hacia la capilla donde Jonathan esperaba su ceremonia final. «Disculpen», dije en voz baja, dando un paso adelante. «Tengo que entrar». Lauren se volvió lentamente, sus ojos verdes, los ojos de Jonathan, escaneándome de pies a cabeza. «Eleanor», dijo mi nombre como si supiera amargo. «¿Qué estás haciendo aquí?» Mi corazón comenzó ese viejo martilleo familiar que hacía cada vez que Lauren me miraba de esa manera, como si estuviera invadiendo mi propia vida.
Estoy aquí por el funeral de Jonathan. No. La palabra era simple, definitiva. No estás. A nuestro alrededor, otros dolientes se acercaban más despacio, fingiendo no mirar mientras se inclinaban para captar cada palabra. Reconocí a vecinos, socios de Jonathan, gente que había comido en nuestra mesa, que había elogiado mi asado y preguntado por mi jardín. Ahora me veían excluida del funeral de mi propio marido como si fuera una obra de teatro desafortunada de la que no podían apartar la vista. «Lauren, por favor, soy su mujer». «Era su esposa», corrigió. «Y no eres bienvenida aquí. Esto es solo para la familia». La palabra familia me golpeó como agua helada. Después de 30 años, después de cada comida preparada, cada camisa planchada, cada noche solitaria en la que Jonathan trabajaba hasta tarde y yo esperaba despierta solo para darle las buenas noches. «Tengo todo el derecho». «No tienes ningún derecho aquí». Lauren se acercó bajando la voz a un siseo. «Eras una conveniencia, una ama de llaves con la que se casó. Cuando mi madre murió, algo murió en él también. Tú solo eras el cuerpo caliente que llenaba el espacio». Dio un paso atrás, alzando de nuevo su voz para el público. «Lo siento, Eleanor, pero no puedo permitir que interrumpas esta solemne ocasión. Se trata de honrar la memoria de mi padre, no de tu necesidad de atención». La multitud se movió incómoda. Algunas personas miraron sus teléfonos, fingiendo que no habían oído. Sadie, mi vecina, estaba de pie junto a los escalones de la capilla, con una máscara de conmoción y simpatía. Pero nadie se movió para ayudarme. Nadie contradijo la versión de la realidad de Lauren. Sentía la garganta como papel de lija, pero conseguí hablar. «Jonathan me querría aquí». «Jonathan», dijo Lauren lentamente, saboreando cada sílaba. «Lo compartía todo conmigo. Su trabajo, sus sueños, sus finanzas. Si te hubiera querido aquí, lo habría dicho. Pero no lo hizo». Sonrió entonces, aguda y victoriosa. ¿Sabes lo que me dijo? Que estaba cansado. Cansado de fingir. Cansado de jugar a las familias felices, cuando nunca se podría reemplazar lo que perdimos. La lluvia se convirtió de gotas en agujas, pero apenas las sentí. Los lirios que tenía en las manos, blancos porque habían sido los favoritos de Jonathan, empezaron a caer, y sus pétalos se magullaron contra mi abrigo de lana negra. Me había pasado la mañana arreglándolos, recordando cómo Jonathan dijo una vez que le recordaban la pureza y los nuevos comienzos. Cuando nos casamos, plantamos un parterre entero detrás de la casa. «Por favor», me oí susurrar. «Solo 10 minutos, para despedirnos». La risa de Lauren era música de un instrumento roto. «¿10 minutos? Tuviste 30 años para despedirte. Cada noche podrías habérselo dicho. Cada mañana cuando le servías el desayuno. Tuviste tu tiempo». Señaló a los dolientes que pasaban junto a nosotros, desviando la mirada. «Esta gente entiende de calidad. Entienden los logros. Entienden por qué alguien como mi padre querría dignidad en sus últimas horas, no recordatorios de su compromiso». La palabra flotaba en el aire húmedo como la niebla. Compromiso. Eso es lo que nuestro matrimonio había sido para ella. Todas mis devociones tranquilas reducidas a una palabra cortante. Miré más allá de ella hacia la capilla donde yacía Jonathan. Mi mente se inundó de recuerdos. Su mano sobre la mía cuando firmamos nuestro certificado de matrimonio. Su sonrisa agradecida cuando aprendí sus recetas favoritas. La forma en que me cogía la mano sin pensar cuando veíamos la televisión. ¿Esos momentos habían significado tan poco para él como sugería Lauren? ¿O simplemente había reescrito nuestra historia con su propia tinta? «Deberías irte ya»,
dijo Lauren con un tono casi suave, como si le hablara que era un niño. «Antes de que te avergüences más». Detrás de ella vislumbré a Billy William, el hijo de Lauren, que siempre me había llamado Eleanor, en lugar de abuela, pero con amabilidad en la voz. Estaba de pie cerca de la entrada de la capilla, cambiando de un pie a otro. Su rostro de 24 años era un espejo del conflicto que debía de sentir. Cuando nuestras miradas se cruzaron, se encogió de hombros disculpándose antes de apartar la vista. La lluvia golpeaba con más fuerza el paraguas que alguien sostenía sobre mí. Sadie se había acercado, protegiéndome sin interferir. Su presencia me dio la fuerza suficiente para hacer lo que había practicado toda mi vida: mantener la dignidad ante el rechazo. Coloqué los lirios en el suelo justo al otro lado de la verja, colocándolos con cuidado sobre la hierba húmeda. El agua empezó inmediatamente así a empapar el papel de envolver, pero me tomé mi tiempo, asegurándome de que lucieran lo más hermosas posible incluso en su abandono. «Preciosas flores», comentó Lauren observando mi cuidadosa colocación. «Lástima que nunca verás dónde debían ir realmente. Adentro, donde la familia coloca sus tributos». Hizo una pausa dejando que las palabras calaran. «Donde nunca volverás a poner los pies». Me levanté despacio, con las rodillas protestando por el movimiento. A los 73 años, la pena hacía que cada dolor fuera más pronunciado. La mayoría de los dolientes habían pasado junto a nosotros, dejándonos a Lauren y a mí a las puertas, con Sadie manteniendo su respetuosa distancia. «Le quería», dije simplemente. «¿Lo amaba?» Lauren arqueó las cejas. «Oh, Eleanor. Era su consuelo, su costumbre, su elección segura cuando estaba demasiado roto para elegir mejor. No confundas gratitud con amor». Se dio la vuelta y sus tacones chasquearon contra el camino de piedra mientras se alejaba de mí. Pero volvió a llamar, sin molestarse en acallar la voz. «Disfruta de tu casa, Eleanor. Prepárate un té. Mira las telenovelas de la tarde. Vive la vida que te quede. Porque esto», señaló el funeral, el cementerio, la reunión de dolientes, «no es algo de lo que debas formar parte». Me quedé a las puertas mientras Lauren desaparecía en la capilla. La lluvia empapaba mi abrigo, convertía mi cuidadoso peinado en una maraña gris, hacía que mis zapatos negros chirriaran con cada pequeño movimiento. Los dolientes seguían fingiendo que no se fijaban en mí al pasar, aunque yo captaba susurros que el viento arrastraba. Siempre me pareció raro, diferente cuando vivía su primera esposa. Seguramente Lauren tiene sus razones. Sadie se acercó por fin, con el paraguas extendido para cobijarme. «Eleanor, querida, vamos a llevarte a casa. Haremos té caliente, nos pondremos ropa seca». Pero no me moví. En mi bolso sentía el peso de algo que Lauren desconocía. Algo que hizo que mi columna se enderezara a pesar de la lluvia, a pesar de la humillación, a pesar de los 30 años de ser tratada como un compromiso. «Todavía no», le dije a Sadie en voz baja. «Tengo algo que atender después de esto». Me miró con curiosidad, pero asintió. Mientras caminábamos de vuelta a citar su coche, volví a tocar el sobre. Papel legal en una bolsa impermeable. Las iniciales de Jonathan en el sello. I.W.L. Henry W. Lowell, su abogado, escritas en la esquina. El funeral duraría 1 hora. La recepción postfuneral en la casa comenzaría después. Henry había recibido instrucciones de leer el testamento a las 3 en punto, delante de todos los dolientes que me habían visto excluida del último adiós de Jonathan. Lauren no lo sabía. Ninguno de ellos lo sabía. Pero en 1 hora todo cambiaría. La lluvia seguía cayendo mientras Sadie me alejaba del cementerio. Pero por primera vez en 30 años, no era yo quien se ahogaba en ella.
Contar y preparar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El sonido de los limpiaparabrisas llenaba el silencio, mientras Sadie me alejaba del cementerio. Mi abrigo goteaba sobre sus asientos de cuero, pero ella no lo mencionó. Solo subió la calefacción y me apretó la mano brevemente antes de girar hacia Harbour Road. ¿Qué querías decir?, preguntó cuando nos detuvimos en el semáforo. ¿Lo de tener algo que atender después de esto? Palpé el sobre en mi bolso, sus bordes afilados a través de la tela. Nada que pueda discutir todavía, pero tengo que volver a Cassett's a las 3. Sadie enarcó una ceja pero asintió. Éramos vecinos desde hacía 15 años, lo bastante cercanos como para que ella hubiera sido testigo de la lenta erosión de mi estatus en la vida de Jonathan, o quizá de la revelación gradual de cuál había sido siempre mi posición. De vuelta en mi casa de campo, la pequeña casa que había tenido antes de casarme con Jonathan y que conservé por insistencia suya como red de seguridad. Me puse ropa seca. Cuando me quité las medias, los recuerdos me inundaron como la marea. En mi primer año como esposa de Jonathan, me había mudado de esta cabaña a su gran casa con vistas a Cadillac Mountain. Lauren tenía entonces 18 años. Ya hablaba de la universidad en Boston. Ya miraba a través de mí más que a mí. Recordé mi primer intento de hacer de madrastra. Prepararle su comida favorita basándome en lo que me había dicho el ama de llaves. Lauren había probado un bocado. Había dicho que era diferente a como lo hacía mamá, y había apartado el plato. «Se parece bastante», había dicho Jonathan con suavidad, sin ser cruel pero sin ponerse de mi parte. Esa frase se convirtió en la banda sonora de nuestro matrimonio. Suficientemente cerca, suficientemente bueno, mejor que nada. Preparé té con manos temblorosas y me senté a la pequeña mesa de la cocina. A mi lado estaba el álbum de fotos que había rescatado de la finca cuando Jonathan cayó enfermo. Fotos que había tomado sin permiso, recuerdos que había robado para demostrar que había existido. Jonathan en su mesa de dibujo, absorto en su trabajo. Lauren y Billy en la playa, donde los había llevado cuando Lauren necesitaba espacio para su nuevo bebé. Jonathan recibiendo su premio de arquitectura, yo al fondo, ajustándole la corbata antes de subir al escenario. «Nunca fuiste el centro de atención», me había dicho Sadie una vez. «Siempre eras el que se aseguraba de que los focos funcionaran». Mi teléfono zumbó. Un mensaje de Henry, el abogado de Jonathan. Programado para las 3 de la tarde. Todos los arreglos confirmados según lo discutido. ¿Estás seguro? Yo no había sido el que arregló esto. Jonathan lo había hecho. 3 semanas antes de su muerte, cuando pensábamos que los médicos habían encontrado un nuevo tratamiento, había visitado a Henry a solas. Cuando regresó aquella tarde, se sentó conmigo en la terraza acristalada, tomó mi mano entre las suyas y me dijo algo que nunca había esperado. «He sido un cobarde, Eleanor. Durante 30 años he dejado que el miedo guiara mis decisiones. Miedo a perturbar el duelo de Lauren. Miedo a admitir que necesitaba algo diferente a lo que tuve con mi primera mujer. Pero no dejaré que te enfrentes solo a ese miedo». No había entendido entonces lo que quería decir. Supuse que era la medicación, que lo hacía filosófico. Ahora lo entendía perfectamente. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, Billy. «Eleanor, siento lo del cementerio. Mamá no me dejó intervenir. ¿Estás bien?» Le respondí. «Estoy bien, querida. Te veré en casa a las 3». Su respuesta no se hizo esperar. «Mamá dice que tampoco estás invitado a la recepción». «Estaré allí de todos modos». 3 puntos aparecieron y desaparecieron varias veces antes de que respondiera.
Me aseguraré de que entres. A las 2:45 llegué a la casa que había llamado hogar durante 3 décadas. La gran casa victoriana se erguía orgullosa en su colina, con el porche cubierto de banderines negros para la ocasión. Los coches se alineaban en el camino de entrada circular. BMW, Mercedes, el tipo de vehículos propios del círculo profesional de Jonathan. Aparqué mi modesto Honda junto al coche de Sadie, agradecida de que hubiera insistido en acompañarme. «Recuerda», me dijo mientras nos acercábamos a la puerta, «tú perteneces aquí más que la mitad de esta gente». Lauren abrió ella misma. Sus ojos se abrieron de par en par al verme, y luego se entrecerraron como rendijas. Pensé que había sido clara esta mañana. «Henry Lowell me pidió que estuviera aquí», dije simplemente, «para la lectura del testamento. El punto». Lauren hizo una pausa recalculando. «No hay ninguna lectura formal programada. Trataremos el testamento en privado más adelante esta semana». Henry dijo específicamente a las 3. Insistí. Quizá deberías consultarlo con él. Antes de que pudiera responder, el propio Henry apareció detrás de ella, con el pelo plateado inmaculado como siempre, y un traje de 3 piezas planchado a la perfección. «Ah, Eleanor, justo a tiempo. Lauren, te mencioné esta mañana que tendríamos que leer el testamento de Jonathan esta tarde». «Ha habido una confusión», dijo Lauren rápidamente. «Deberíamos hacerlo otro día, en privado». «Las instrucciones de Jonathan eran bastante claras», interrumpió Henry. «Toda la familia y los principales beneficiarios deben estar presentes. Eso incluye a Eleanor». Detrás de Lauren, pude ver a Billy observando desde el vestíbulo. Otros dolientes se habían reunido en el salón, con bebidas en la mano, hablando en voz baja que se fue acallando a medida que se percataban de nuestra conversación. ¿Directores beneficiarios? La voz de Lauren tenía una nota de diversión. Eleanor no necesitará estar presente en esa discusión. Henry se ajustó las gafas. Creo que descubrirás, Lauren, que las recientes revisiones de tu padre te sorprenderán. La primera grieta apareció en la compostura de Lauren. Nos miró a Henry y a mí, y luego forzó una carcajada. ¿Revisiones recientes? Mi padre lo hacía hablado todo conmigo. No hay revisiones. ¿Vamos a la biblioteca?, Henry sugirió. Creo que Jonathan querría que esto se manejara con dignidad y privacidad. Lauren se hizo a un lado a regañadientes. Su mirada se clavó en mí cuando pasé. El olor familiar de la casa, pulimento de cera de abejas y libros viejos, me envolvió como un abrazo olvidado. Nada había cambiado desde la muerte de Jonathan hacía 2 días, pero todo parecía distinto. En la biblioteca, Henry dispuso las sillas en semicírculo frente al escritorio de caoba de Jonathan. Unas 20 personas entraron en la sala. Socios, amigos íntimos, parientes lejanos. Lauren se colocó en primera fila, Billy a su lado, cada vez más incómodo. Yo elegí un asiento cerca del fondo, junto a Sadie. Desde allí podía ver las caras de todos mientras Henry se preparaba para leer. «Antes de empezar», anunció Henry, «quiero reconocer que esta es una circunstancia poco habitual. Jonathan insistió en que su testamento se leyera en voz alta, ante testigos, para evitar cualquier confusión o disputa posterior». Hizo una pausa, dejando que su mirada se posara en Lauren. Fue muy específico sobre este requisito. Lauren mantuvo su sonrisa confiada, pero noté que sus dedos manicurados agarraban el reposabrazos de su silla. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Ninguno de ellos lo sabía, excepto Billy, que me llamó la atención y me hizo un pequeño gesto de ánimo. Henry abrió la carpeta que contenía el último testamento de Jonathan. La sala se quedó en silencio,
cuando empezó a leer con su voz mesurada de abogado. Yo, Jonathan Whitcomb, estando en pleno uso de mis facultades mentales. Las frases iniciales habituales inundaron al grupo. La postura de Lauren seguía siendo perfecta, con la barbilla ligeramente levantada como si ya estuviera aceptando su herencia. Pensé en todas las veces que la había apoyado desde la sombra, ayudándola con las solicitudes para la universidad que nunca reconoció, preparando su dormitorio de la infancia para sus visitas a casa con Billy, manteniendo tradiciones familiares que ella daba por sentadas. Henry continuó leyendo, con voz firme pero cada vez más fuerte, al llegar a las secciones cruciales. A mi hija Lauren le dejo mi amor y la comprensión de que le he fallado en muchos aspectos. La educación y las oportunidades que le di, aunque importantes, fueron a costa de su honestidad emocional. Le dejo mi colección de joyas de su madre y un fondo fiduciario de $100,000 que se distribuirá cuando acepte la siguiente verdad. Su madrastra Eleanor nunca fue mi segunda opción, sino mi redención. La sala se agitó. Empezaron los susurros. La sonrisa de Lauren se congeló en su rostro. Henry respiró hondo y continuó. A mi amada esposa Eleanor, que ha vivido entre sombras arrojadas por mi propia cobardía, le dejo todo lo demás. La casa de Harbour Road, mi estudio de arquitectura, incluida toda la propiedad intelectual y los contratos con los clientes, mi cartera de inversiones y mis efectos personales. Ella se ha ganado no solo mi amor, sino mi más profundo respeto por 3 décadas de gracia, bajo la carga más pesada que yo podría saberle impuesto. Ser amada por un hombre demasiado temeroso para defender públicamente ese amor. El silencio que siguió fue absoluto. Todos se volvieron para mirarme, algunos con asombro, otros con una incipiente comprensión. La cara de Lauren se había puesto blanca y sus ojos verdes se abrieron de par en par por la incredulidad. «Esto es imposible», susurró. Él me dijo. Pero sus palabras se interrumpieron al asimilar las implicaciones. Henry no había terminado. Siguió leyendo sobre pequeños legados al personal y a organizaciones benéficas, pero la batalla ya estaba ganada. O tal vez me di cuenta cuando Lauren por fin se volvió para mirarme de frente. Acababa de empezar. Desde el otro lado de la sala su voz se abrió paso entre los murmullos. Tú lo hiciste. De alguna manera lo manipulaste. 30 años obligándole a... Lauren. Billy habló en voz baja pero con firmeza. Deja terminar al señor Lowell. Henry me miró por encima de sus gafas, con una pregunta en los ojos. Asentí levemente con la cabeza y cogí otro documento que le había visto colocar debajo del testamento. Jonathan también dejó una carta para ser leída en voz alta en este momento, anunció Henry. La escribió una semana antes de su muerte. Y con esas palabras, la voz de Jonathan, preservada en su cuidadoso guión, diría por fin la verdad que había tenido demasiado miedo de expresar en vida. La verdad que cambiaría todo lo que Lauren creía saber sobre nuestro matrimonio, sobre mí, sobre los 30 años que había pasado demostrando que mi amor no necesitaba un foco para brillar de verdad. Henry se aclaró la garganta y empezó a leer la carta de Jonathan. Su voz, habitualmente firme, se entrecortaba ligeramente con las palabras. Cuando oigas esto, ya me habré ido. Lauren, hija mía, te debo una disculpa que deberías haberte pedido hace 30 años. Cuando murió tu madre, yo estaba perdido. Eleanor me encontró en mi dolor y me devolvió a la vida. Pero tenía demasiado miedo de perderte como para dejarla ocupar el espacio que merecía en nuestra familia. Cada vez que menospreciabas sus comidas, despreciabas su bondad o la tratabas como invisible, debería haber hablado. En lugar de eso,
Dejé que Eleanor soportara el peso de mi cobardía. Ella nunca pidió ser reconocida. Nunca exigió mi defensa. Pero se merecía ambas cosas. Eleanor me ha salvado 2 veces. Primero de la tristeza y luego de la vergüenza de dejarte vivir como una sombra en tu propio matrimonio. Te lo dejo todo no como pago, sino como la herencia que el amor debería haberse ganado hace tiempo. El papel crujió al doblarlo Enrique. Unas pocas personas se atrevieron a echar un vistazo entre Lauren y yo. Billy se había desplazado hasta el borde de su asiento, observando a su madre con preocupación. «Hay una última disposición», continuó Henry. Jonathan dispuso que Eleanor tuviera acceso inmediato a todas las cuentas y títulos de propiedad. La transición es efectiva de inmediato. «No». Lauren se puso de pie de repente, su silla chirriando contra el suelo de madera. «Esto no es legal». Su voz se quebró, no por la tristeza, sino por el sonido de la certeza haciéndose añicos. «Soy su hija, su sangre, 30 años de... ¿De qué?» Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas, sorprendiendo a todos, especialmente a mí misma. Todas las miradas se volvieron hacia mí mientras me levantaba lentamente, enderezando la columna. 30 años tratándome como a un asalariado. 30 años dejando que el invitado de tu padre oyera tus burlas mientras lavaba los platos. 30 años diciéndole a tu hijo que yo era Eleanor, mientras le enseñabas a llamar tía y tío a tus amigos. La cara de Lauren enrojeció. No tienes ni idea de lo que fue perder a mi madre y ver cómo mi padre la sustituía por alguien que le ayudase a encontrar de nuevo la felicidad. Me acerqué más, con voz firme. ¿Alguien que crió a su hijo cuando usted estaba demasiado ocupado con su vida social? ¿Alguien que mantuviera la casa de tu padre, gestionara sus citas y preparara sus almuerzos con el mismo cuidado? ¿Se diera cuenta a alguien o no? La sala había vuelto a quedar en silencio. Sadie me hizo un gesto alentador con la cabeza, mientras Billy miraba a su madre con algo nuevo en los ojos. Quizá comprensión, quizá decepción. «Tenía a sus socios en fila para disolver la consulta», dijo Lauren, con la voz apenas por encima de un susurro. «Tenía agentes inmobiliarios listos para listar esta casa. Tenía...» Tragó saliva. «Tenía planes. Al igual que Jonathan», intervino Henry en voz baja. Lauren se hundió en su silla mirándose las manos. Los dolientes empezaron a moverse, algunos excusándose para marcharse, otros dándome el pésame en voz baja al pasar. «Señora Whitcomb Eleanor, si no le importa», dijo Henry con suavidad. «Necesito que firme unos documentos. Quizás podríamos usar el estudio de Jonathan». Miré a Lauren una vez más. Estaba totalmente quieta, pero podía verla calculando, planeando, buscando ángulos. Esto no había terminado para ella, lo sabía, pero por primera vez en 30 años no temía su próximo movimiento. «En realidad», Billy se levantó, su voz cortando la tensión. «Me gustaría decir algo». Todos se volvieron hacia él. Me he pasado toda la vida viendo cómo trataban a Eleanor, como si no perteneciera a este lugar. Mi madre me contaba historias sobre cómo Eleanor robó el corazón de mi abuelo, cómo ella no era realmente de la familia. Caminó hasta colocarse a mi lado. Pero Eleanor fue la que me enseñó a montar en bicicleta. Ella fue la que se quedó despierta conmigo durante las tormentas. Era la que asistía a todas las obras del colegio, cuando mi madre estaba en Boston, socializando. «Billy», advirtió Lauren, pero él continuó, impertérrito. Sus siguientes palabras cambiarían la dinámica familiar para siempre, tanto si alguien estaba preparado como si no. «Tengo 24 años y he pasado toda mi vida viendo a la mujer equivocada ser etiquetada como
la extraña, en esta familia. Miró directamente a Lauren. Tal vez sea hora de que reconozcamos quién se ha ganado realmente su lugar aquí y quién simplemente lo ha heredado. El silencio que siguió fue diferente al de antes, no conmocionado, sino contemplativo. Lauren se levantó bruscamente y se dirigió hacia la puerta, deteniéndose solo para pronunciar una última proclama que resonaría en mi mente durante días. Esto no ha terminado, Eleanor. La sangre es más espesa que la tinta. Cuando se marchó, llevándose consigo a varios socios de Jonathan, sentí la suave mano de Sadie en mi brazo. ¿Firmamos ya esos papeles? Creo que tienes un negocio que atender. Por primera vez desde mi llegada sonreí. Jonathan me había dejado algo más que una propiedad. Me había dejado la libertad de salir por fin a la luz. En el estudio de Jonathan, mientras firmaba un documento tras otro transfiriéndolo todo a mi nombre, pensé en su carta. Por fin había comprendido lo que yo siempre había sabido, que el amor no requiere testigos para ser real, pero el respeto sí. Y el respeto, una vez ganado con el silencio, habla más alto cuando por fin encuentra su voz. «Hay una cosa más», dijo Henry metiendo la mano en su maletín. «Jonathan dejó esto para ti personalmente». Me entregó una cajita. Dentro estaba el anillo de rubí de mi abuela, el que vendí para pagar la terapia artística de Lauren cuando tenía 16 años, el que le dije a Jonathan que le habían robado. Debajo había una nota escrita por él. Lo sabía. Siempre lo he sabido. Perdóname por esperar tanto para darte lo que te merecías desde el principio. Me quité de encima el peso de 30 años. No de golpe, pero sí lo suficiente como para respirar mejor de lo que lo había hecho en décadas. La reunión posterior al funeral continuaba a nuestro alrededor, pero yo estaba exactamente donde tenía que estar. Por fin, después de tantos años, ocupando el lugar que me correspondía en mi propia vida. El día de mañana me depararía retos, mientras Lauren impugnaba el testamento, mientras aprendía a desenvolverme en el estudio de arquitectura, mientras descubría lo que significaba vivir sin el constante zumbido de fondo del resentimiento. Pero hoy, mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas del estudio y Sadie me apretaba la mano, me permití algo que había olvidado sentir. Esperanza. Ahora la casa era mía, la vida era mía, y lo más importante, por fin podía contar la verdad. Cuando me levanté para salir del despacho de Jonathan con los últimos documentos de Henry, el peso real de lo que acababa de ocurrir se apoderó de mí. La casa, la consulta, la colección privada de Jonathan de bocetos arquitectónicos que siempre había admirado. Ahora todo era mío, pero la herencia no tenía tanto la sensación de recibir algo como de recuperar lo que debería haber sido mío desde el principio. La semana que viene me reuniré con los socios del bufete, le dije a Henry cuando volvimos a la sala principal. La multitud había disminuido considerablemente y solo quedaba un puñado de amigos íntimos y familiares. Lauren esperaba junto a la puerta principal, con el rímel ligeramente emborronado. Cuando me vio, se enderezó, como si estuviera preparándose para una última batalla. «Quiero que sepas», dijo con voz firme pero sin el veneno de antes, «que voy a impugnar esto. Está claro que mi padre no estaba en sus cabales cuando...» «Lauren». Me detuve justo dentro de la puerta, lo suficientemente cerca como para que solo el círculo inmediato pudiera oír. Jonathan visitó a Henry hace 3 semanas. Estaba lúcido, fue deliberado, y llevaba más tiempo planeando esto. Sus hombros se hundieron ligeramente. Pero seguro que lo entiendes. Esta casa, la consulta, es mi herencia, mi derecho de nacimiento.
Por primera vez, no la miré con el cansancio de 3 décadas, sino con simple claridad. Tu herencia fue el amor de un padre que te dio todas las ventajas, todas las oportunidades. Mi herencia fue ganarme el respeto de ese mismo padre, con actos diarios de devoción que nunca reconoció. Billy se acercó, poniendo una mano suave en el brazo de su madre. «Mamá, vámonos. Podemos hablar de esto en otro momento». «Solo respóndeme a una cosa», dijo Loren mientras Billy la guiaba hacia la puerta. «¿Siempre lo supiste? ¿Que él haría esto?» «No sabía lo del testamento», respondí con sinceridad. «Pero siempre supe que querías a tu padre exactamente como era. Un arquitecto brillante, un viudo afligido y, sí, un hombre demasiado asustado para defender su segundo matrimonio. Lo quería todo. Eso, Lauren, es lo que tu padre finalmente reconoció». Ella asintió una vez, un gesto que no supe interpretar, y permitió que Billy la guiara a Sasitarich a la salida. En el umbral se volvió hacia mí. «¿Puedo llamarte alguna vez? ¿Quizá invitarte a comer la semana que viene? Me gustaría entender todo mejor». «Me gustaría mucho, Billy». Cuando se fueron, Sadie apareció a mi lado con mi abrigo. «Menudo día para ti». «30 años», corregí. Los dolientes que se marchaban ofrecieron diversas combinaciones de simpatía y felicitaciones, cada uno procesando las revelaciones del día a su manera. Algunos habían sido testigos durante años de la indiferencia de Loren. Otros veían claramente la dinámica de nuestra familia por primera vez. Cuando por fin la casa se vació, salvo por Sadie, Henry y yo, recorrí las habitaciones que había mantenido durante 3 décadas. El salón donde había organizado la fiesta de compromiso de Loren, arreglando cuidadosamente las flores, mientras decía a los invitados que tenía buen ojo para las cosas domésticas. El comedor donde había servido innumerables comidas navideñas, observando desde la puerta de la cocina cómo Jonathan trinchaba el pavo, mientras Loren mantenía la corte en el otro extremo de la mesa. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Sadie, encontrándome en la cocina, donde estaba de pie en el fregadero familiar, pasando las manos sobre los accesorios de cobre que había pulido semanalmente. «Me quedaré con la casa», dije. «La consulta de Jonathan necesita liderazgo, y conozco su trabajo mejor de lo que nadie cree. Pero primero...». Me acerqué a la ventana que daba al jardín. «Primero, voy a plantar esos lirios, justo donde puedan verse, desde el rincón del desayuno». «¿Los de la puerta del cementerio?». «Los que voy a comprar mañana. Lirios blancos. Un parterre entero». La luz de la tarde se desvanecía mientras Henry se preparaba para salir. «Tendré todo el papeleo ultimado para el lunes. Los socios de la consulta ya han sido avisados. A algunos les sorprenderá saber cuánto sabes de derecho arquitectónico y gestión de proyectos». Sonreí recordando todas las noches en las que había ayudado a Jonathan con propuestas, organizado su sistema de archivo, aprendido sus métodos de codificación. Es increíble lo que la gente no nota en el trabajo de alguien a quien considera simplemente útil. Cuando se fueron, me quedé de pie en el vestíbulo, mirando mi reflejo en el espejo centenario que la primera esposa de Jonathan había colgado allí. La mujer que me miraba no era la figura disminuida a la que habían rechazado en el cementerio aquella mañana. Era alguien a quien yo estaba empezando a conocer. Eleanor Whitcomb, no definida por las sombras que había habitado, sino por la luz que había mantenido a pesar de ellas. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de Billy. Le conté a mamá la verdad sobre la frecuencia con que me visitabas en el colegio, sobre el dinero que enviabas a sus espaldas. No dijo nada, solo miró por la ventana durante un buen rato. «Quizá haya esperanza». Le respondí simplemente:
Siempre hay esperanza, querida. El atardecer pintaba el puerto en tonos dorados y rosas mientras recorría cada habitación, tocando los muebles que había elegido, los cuadros que había colgado, los recuerdos que había creado en espacios donde me habían tratado como a una invitada. Mañana llegaría el asunto práctico de llevar la consulta de Jonathan. La semana siguiente, probablemente los desafíos legales de Lauren. Pero esta noche me permití simplemente existir en mi propia casa, donde el timbre no volvería a convocarme a mi propia humillación, donde la cocina por fin sería mía para habitarla por completo, donde la historia de nuestra familia por fin se contaría por completo. Antes de irme a la cama, visité el despacho de Jonathan una vez más y me senté en su mesa de dibujo, donde los bocetos de su proyecto final seguían abandonados. Había estado diseñando un centro comunitario cuando cayó enfermo, un espacio donde las clases de arte, los grupos de lectura y los talleres pudieran reunir a personas de distintas generaciones. Cogí su lápiz de carboncillo, que aún descansaba donde él lo había dejado, y en el margen de su dibujo escribí: «A completar en memoria de mi amor». Mañana me aseguraría de que el proyecto continuara. Parecía apropiado que el último edificio de Jonathan fuera uno dedicado a salvar las diferencias en lugar de mantenerlas. La lluvia había cesado, dejando el mundo limpio y reluciente. A través de la ventana podía ver la luna que se alzaba sobre el puerto, pintando un camino de plata sobre el agua oscura. Me recordó algo que Jonathan había dicho una vez al principio de nuestro matrimonio. La mejor arquitectura no lucha contra el paisaje, encuentra su lugar en él. Durante 30 años había intentado encontrar mi lugar en su paisaje, adaptándome a los espacios dejados por la pérdida y el resentimiento. Esta noche comprendí que no me había estado construyendo para encajar en su arquitectura, sino que había estado construyendo algo totalmente nuevo, una estructura que por fin podía valerse por sí misma. La mañana del lunes trajo nuevos retos con la carta del abogado de Lauren, entregada antes de que terminara de prepararse el café. Las palabras se confundían. Influencia indebida, capacidad mental, herencia legítima. Pero la amenaza era clara. Dejé la carta a un lado y me vestí para mi primer día oficial en Whitcomb y Asociados Arquitectos. El despacho no había cambiado desde la muerte de Jonathan. Su taza de café seguía sobre el escritorio, un proyecto a medio terminar clavado en la pared. Su secretaria, Patricia, levantó la vista cuando entré. «Señora Whitcomb», vaciló. No estaba segura. «Llámame Eleanor, por favor». Intenté serenar la voz. Repasamos los proyectos activos. Durante 3 horas Patricia me guió a través de contratos y reuniones, con una paciencia que no había esperado. Al mediodía entendí por qué Jonathan había insistido en una transición inmediata. 2 proyectos importantes necesitaban firmas que solo yo podía aportar ahora. Mi teléfono sonó justo cuando Patricia se iba a comer. Lauren. «Nos vemos en el Blue Moon Café dentro de 1 hora», dijo sin saludar. «Tenemos que hablar en privado». El café estaba casi vacío a la 1 de la tarde. Lauren había elegido una mesa en una esquina, 2 aguas sin tocar esperando. Había envejecido durante la noche. Ojeras bajo un cuidadoso maquillaje, los dedos tamborileando inquietos. «Esta mañana he comido con el socio de Henry», empezó sin preámbulos. «El testamento es férreo. Se documentó ampliamente la capacidad mental de papá». Esperé. «Pero puedo ponértelo difícil. Puede que los socios del bufete no acepten fácilmente tu liderazgo. Los clientes de papá podrían dudar. La comunidad te conoce como su tranquila esposa, no como su igual en los negocios». Finalmente hablé. «¿Qué quieres, Lauren?».
El 20% de la práctica. El viñedo que papá compró en Napa. Y esto no cambia nada entre nosotros. Sigues sin ser de la familia. La miré detenidamente. Era la hija a la que había preparado los almuerzos, cuyas lágrimas adolescentes había calmado en privado, mientras fingía no darme cuenta. La madre que había dejado a su hijo pequeño conmigo todos los martes durante 2 años, mientras asistía a clases de arte, que en realidad eran sesiones de terapia que estaba demasiado orgullosa para admitir que necesitaba. «Te haré otra oferta», le dije. «Te vendo la propiedad de Napa por el valor justo de mercado. El dinero irá al fondo de educación de Billy. Él ya tiene un fondo. Para la escuela de posgrado, entonces, o para empezar su propio negocio. Ayer me dijo que quería estudiar arquitectura sostenible». Algo cambió en su rostro, tal vez la sorpresa de que yo supiera eso de su hijo. Continué. «También te mantendré en la junta del proyecto del centro comunitario. Jonathan querría que su legado te incluyera. La consulta se queda contigo». «Sí». Estudió su vaso de agua. «Nunca fuiste estúpido, ¿verdad? Siempre observando, siempre sabiendo más de lo que dejabas ver». «Tenía que serlo. Tú te aseguraste de ello». «¿Y si intento poner a los socios en tu contra?» «Le recordaré que llevo 30 años gestionando los expedientes de papá, que negocié 3 contratos mientras él estaba en el hospital, que Patricia confirmará que conozco íntimamente cada proyecto activo. Tú planeaste esto, de alguna manera». «No», dije con sinceridad. «Tu padre lo planeó. Yo solo sobreviví lo suficiente para llevarlo a cabo». Nos sentamos en silencio durante varios minutos. Finalmente, Loren metió la mano en el bolso y sacó un pequeño objeto envuelto en papel de seda. El camafeo de mi madre. Papá me lo regaló cuando tenía 16 años. Lo llevo desde entonces todos los días importantes. Lo desenvolvió lentamente. El día que le dije que estaba prometida, me lo puse. El día que nació Billy. Hoy. Lo colocó sobre la mesa entre nosotros. Ella te habría odiado por ocupar su lugar. «Nunca ocupé su lugar», dije suavemente. «Ella dejó un espacio que necesitaba un relleno diferente. Tu padre encontró a alguien que caminara en silencio, donde ella había caminado con valentía. Dios, incluso ahora eres exasperantemente comedido». Pero había menos mordacidad en ello. «Bien, la propiedad de Napa para el fondo de Billy, un puesto en la junta del centro comunitario. ¿Y la cena de acción de gracias, aquí, contigo como anfitrión. Si puedes soportar tenerme en tu mesa». Era lo más cerca que había estado de reconocer las cenas en las que había criticado mi cocina mientras tomaba segundos. «Puedo soportarlo». Recogió sus cosas y se detuvo en el borde de la mesa. «Billy tiene razón en que le gustes. Ahora me doy cuenta. No significa que yo tenga que hacerlo». «No», asentí. «No tiene por qué». Cuando se marchó, me senté con mi propia agua, mirando el puerto a través de las ventanas mojadas por la lluvia. El camafeo seguía sobre la mesa. Lauren se había marchado sin más, dejándolo atrás como tantas conversaciones que nunca habíamos terminado. Lo cogí y examiné el delicado perfil tallado en piedra rosa. La primera esposa de Jonathan sonreía eternamente en miniatura, igual que el recuerdo que Loren tenía de ella permanecía congelado en la perfección. Lo envolví con cuidado y lo guardé en el bolso. Tal vez algún día, en un momento que ninguno de los dos habíamos planeado, encontraría la forma de devolvérselo sin sentir que ganaba o perdía. Al volver al Office-Secan en la pasada oficina, vi que Patricia que había organizado las reuniones de la tarde. A las 5 de la tarde, había firmado mi primer contrato como presidenta de Whitcomb y Asociados.
Los socios habían sido educados, profesionales y claramente sorprendidos por mi comprensión de los detalles estructurales. Jonathan siempre dijo que tenías buen ojo para su trabajo, señaló el señor Robinson cuando se disponía a marcharse. Solo que nunca mencionó que supieras leer planos como un ingeniero. Alentó mi interés, respondí, pero entenderlo habría significado verme de otra manera. Robinson asintió pensativo. A veces lo que decidimos no ver dice más de nosotros que de ellos. La noche me encontró sola en casa de Jonathan, donde por fin me permití llorar de verdad. No por la muerte de Jonathan, que llevaba meses llorando en privado a medida que avanzaba su enfermedad, sino por los 30 años de reconocimiento a medias, de amor dado pero no defendido, de un lugar ganado pero nunca concedido. Me senté en su mesa de dibujo, mirando los planos del centro comunitario. Mañana llamaría a los contratistas y les diría que empezaran la segunda fase. Habría salas de arte para clases como las que Lauren había fingido tomar. Espacios de reunión para que la gente salvara las diferencias en lugar de atrincherarse. Una zona de biblioteca donde compartir historias sin sombras. La luna se alzaba llena y brillante sobre el puerto. A través de la ventana podía ver su reflejo creando de nuevo ese camino de plata. Esta noche comprendí que había estado viajando por él todos estos años, no hacia la orilla de Jonathan, sino hacia mi propia isla de fortaleza, construida silenciosamente bajo el agua mientras todos vigilaban la superficie. Mi herencia no era solo propiedad y práctica. Era el permiso para habitar por fin mi propia vida plenamente, para despertar mañana no como la mujer que soportó, sino como la mujer que prevaleció, para transformar el servicio silencioso en liderazgo visible, el conocimiento oculto en autoridad abierta. El camafeo estaba sobre mi escritorio, junto a una foto de Billy de bebé. Madre e hijo, separados por la incomprensión, ambos merecedores de la verdad. Tal vez ese sería mi mayor proyecto. No tender puentes de ladrillo y cemento, sino de perdón y reconocimiento. Pero ese trabajo podía esperar. Esta noche, por primera vez en 30 años, me he ido a la cama en una casa que era completa, legal e indiscutiblemente mía. 6 meses después del funeral de Jonathan, estaba en su despacho, ahora mío, y me di cuenta de que había dejado de pensar en él como Jonathan, mi marido, y había empezado a recordarlo como Jonathan, el arquitecto. La distinción me pareció importante. Patricia llamó a la puerta y entró con el correo del día. Entre las revistas de arquitectura y las propuestas de contrato, había un sobre crema con la dirección del remitente de Billy, en Boston. Querida Eleanor, la semana pasada aprobé el examen de arquitectura. Mamá vino en coche para celebrarlo. Era la primera vez que me visitaba en la facultad. Se quedó a cenar y me preguntó por mi tesis sobre espacios comunitarios sostenibles. ¿Progreso, tal vez? El camafeo que enviaste ayudó. Se lo puso en mi graduación. He aceptado un puesto junior en Chen y Asociados, en Portland, lo suficientemente cerca para visitar, lo suficientemente lejos para construir algo propio, como tú estás haciendo. Billy trazó su firma, recordando que le enseñaba a escribir su nombre en la mesa de mi cocina, cuando Lauren estaba demasiado abrumada para hacerlo ella misma. Ahora se había convertido en alguien que entendía que los edificios no eran solo estructuras, eran historias hechas tangibles. El centro comunitario se inauguró el mes pasado. Había mantenido la visión de Jonathan, pero había añadido elementos que él habría sido demasiado cauto para incluir. Un espacio de talleres para antiguos reclusos que aprenden oficios. Una cocina comercial para clases de cocina dirigidas por familias inmigrantes. Durante la ceremonia de inauguración, Lauren sorprendió a todos, incluida ella misma,
sospecho, con un breve discurso en el que reconoció mi papel como defensora silenciosa pero persistente del proyecto. Un golpe interrumpió mi reflexión. Sadie Tran se asomó a la puerta. Pensé que querrías un café antes de la reunión con Stevens. Llevaba 2 tazas y se sentó cómodamente en la silla de visitas. ¿Cómo están los lirios? Sonreí. El parterre de lirios era mi pequeña rebelión. Donde antes Lauren insistía en filas precisas de rosas de diseño, ahora florecían libremente lirios blancos. Salvajes pero hermosos. Como tú, observó Sadie. 6 meses desafiando las expectativas. Ya casi no te conozco. Quizá me conozcas mejor de lo que yo me conocía a mí misma. La reunión de los Stevens llenó mi tarde. Una joven pareja que quería construir su primera casa con materiales sostenibles. Mientras esbozaba ideas preliminares, me sorprendí a mí misma tomando notas con gestos que hacían eco de los movimientos de la mano de Jonathan. Algunas herencias vivían en la memoria muscular. A las 5, la oficina se había vaciado. Me quedé hasta tarde para terminar la documentación, algo que había hecho innumerables veces como esposa de Jonathan. Pero ahora firmaba mi propio nombre con trazos gruesos, sin necesidad ya de la cuidadosa precisión que había ocultado mi presencia durante 30 años. Empezó a llover mientras cerraba el despacho, creando armonías musicales en las escaleras metálicas. En mi coche, me detuve antes de arrancar el motor, observando cómo el agua caía en cascada por el parabrisas. El cementerio estaba a 3 manzanas. 10 minutos después, estaba junto a la tumba de Jonathan, con un único lirio blanco. Esta vez no se trataba de un ramo elaborado, sino de una flor perfecta. Su lápida era sencilla. Jonathan Whitcomb, arquitecto, padre, esposo. Construido con visión y amor. Coloqué el lirio en su base y hablé en voz alta por primera vez desde el funeral. Lo sabías. 3 semanas antes de morir, lo sabías. Ni siquiera entonces pudiste decirme a la cara lo que escribiste en aquella carta. Pero hiciste el trabajo que importaba. Lo escribiste. La lluvia se convirtió en niebla. Aún no sé si te perdono por 30 años de silencio, pero te agradezco que encontraras tu voz antes de que fuera demasiado tarde. El coche de Lauren apareció en la entrada del cementerio. Se acercó despacio, vacilante, con un ramo de rosas en la mano. No habíamos planeado encontrarnos aquí, pero el dolor nos sigue horarios. Nos quedamos en silencio, una al lado de la otra, antes de que hablara. El primer mes vine todas las semanas. La primera semana, todos los días. Lo sé, me lo dijo el jardinero. Me miró, sorprendida. ¿Preguntó por mí? Pregunté por los lirios que dejé en la puerta. Mencionó que trajiste girasoles, los favoritos de tu madre. Los lirios me ponen nerviosa. Huelen a Piero Hospital. A mí me huelen a nuevos comienzos. Colocamos nuestras flores juntas. Las rosas de Lauren, rojo intenso y apropiado. Mi único lirio, puro y tranquilo. De alguna manera pertenecían una al lado de la otra. ¿La casa? Swing preguntó mientras caminábamos hacia nuestros coches. Sigue en pie. Puedes visitarla cuando quieras. ¿La consulta? Rentable. Tu padre estaría orgulloso de cómo hemos modernizado, manteniendo sus estándares. ¿Y tú? Consideré. Estoy aprendiendo así a ocupar espacio. Casi sonrió. Dios sabe que hay suficiente. Esa casa siempre te pareció demasiado pequeña cuando intentaste encogerte. En mi coche, me volví. ¿Sabes lo que por fin entiendo? No estabas protegiendo la memoria de tu madre al mantenerme fuera. Te estabas protegiendo de saber que tu padre podía volver a amar plenamente. Tal vez. Se ajustó el abrigo contra el frío de la noche.
quizá me protegía de ver lo poco que me había ganado mi sitio, mientras te veía ganarte el tuyo cada día. Era la frase más sincera que me había dicho nunca. Acción de Gracias es el mes que viene, dije. Estoy haciendo la receta de mi madre para el relleno de pan, la que tú siempre decías que era demasiado seca. Probablemente lo sigue siendo. Probablemente. Pero Billy se comerá 3 raciones y fingirá que está perfecto. Ella se rió, un sonido real, no las notas sociales practicadas que yo había oído durante 30 años. Eso lo ha heredado de ti, la diplomacia. Negué con la cabeza. Lo heredó de entender que la familia es más complicada que la sangre, algo que aprendí viéndote luchar con ella. Nos despedimos sin abrazos ni promesas, pero mientras conducía a casa, a mi logro, a mi espacio, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. La venganza que todos esperaban no se había materializado. En su lugar, había surgido algo más tranquilo: la comprensión, por frágil que fuera. Aquella noche, me senté en la terraza acristalada, donde Jonathan me había dicho que era un cobarde. Ahora sus palabras resonaban de otra manera. No dejaré que te enfrentes sola a ese miedo. Se refería a Loren, a la batalla por la herencia, a las cuestiones de pertenencia. Pero me había dado algo más valioso que el dinero o la propiedad. Me había dado permiso para estar completamente en mi propia luz. La luna se alzaba de nuevo sobre Bar Harbor, pintando su camino de plata sobre las aguas oscuras. Aún poseía la casa de campo donde había comenzado este capítulo, mi refugio antes de casarme con Jonathan. Mañana la visitaría. Tal vez decidiría si conservarla como recuerdo o venderla como ancla innecesaria. Pero esta noche, en esta casa que por fin era verdaderamente mía, me permití imaginar capítulos futuros. Billy de visita con sus propios diseños que discutir, Sadie pasando a tomar un café a altas horas de la noche, Lauren uniéndose de vez en cuando a las cenas festivas en las que todos los asientos eran iguales en la mesa. Me quité la alianza y estudié su superficie desgastada a la luz de la lámpara. 30 años de uso me habían dejado una ligera marca en el dedo, un recuerdo permanente que no desaparecería rápidamente. Ahora comprendía que algunas marcas estaban destinadas a permanecer. El anillo se unió al camafeo en mi joyero, artefactos de una historia complicada que ya no definían mi futuro. Fuera, la lluvia continuaba su suave percusión, limpiando el mundo y prometiendo las posibilidades del mañana. Por la mañana me despertaría como Eleanor Whitcomb, viuda de arquitecto, sí, pero también empresaria, líder comunitaria, mujer que por fin había aprendido que la fuerza silenciosa no requiere invisibilidad para sobrevivir. Mi herencia había sido algo más que dinero. Fue la revelación de que siempre había tenido el poder de reclamar mi lugar. Simplemente necesitaba el permiso de otra persona para verlo. Y tal vez ese fue el mayor regalo de Jonathan. No el testamento que redistribuyó la riqueza, sino el reconocimiento que me permitió redistribuir mi propio valor. Lo último que pensé antes de que el sueño me reclamara fue lo siguiente: algunas herencias vienen envueltas en dolor, pero se abren en libertad. Y la libertad, una vez reconocida, crea su propio legado. El puerto susurraba sus ritmos ancestrales junto a mi ventana mientras me dormía. Por fin en paz en una cama que siempre había sido mía. En una casa que ahora lo demostraba legalmente. En una vida que me había ganado en silencio día a día durante 30 años. Mañana tendría sus propios retos, como siempre. Pero los afrontaría como yo misma, plenamente presente. Ya no como la mujer que amaba desde las sombras, sino como la que había aprendido que la verdadera herencia no se transmite por la sangre ni por documentos legales.
se reclama momento a momento, a través del valor de ocupar completamente tu propio espacio. Y esa herencia, una vez aceptada, nunca puede ser impugnada ni arrebatada. A continuación tenemos otras 2 historias increíbles que te están esperando. Solo tienes que hacer clic en la imagen que quieras ver y hablará.